En el momento de la Dana sí que es verdad que hubo esa llamada de atención en la que todos nos dimos cuenta que los jóvenes podían jugar un papel esencial y jugaban un papel esencial en la sociedad, y ahora lo que falta no es solo que se escuche a los jóvenes, sino que los jóvenes sean parte activa de ese cambio y de las instituciones y se les tenga en cuenta sus necesidades y, como he dicho antes, que se reconozca pues toda su labor y su voluntariado. Los jóvenes han tenido un papel fundamental, como toda la sociedad ha visto, y estamos observando cómo ellos son capaces de detectar situaciones en las que todavía persisten ese estrés postraumático de la Dana, y cómo las propuestas que llevan o que traen, digamos, en los centros educativos están ayudando a sobrellevar mucho mejor las situaciones. Después de la Dana todavía tengo mucha carga emocional de ese momento, pero también es verdad que es como una carga emocional que se ha quedado sin imagen, porque lo viví de tal manera que mi cerebro olvidó todo lo que estuve haciendo, porque si no, no podía continuar mi día a día. Entonces creo que me ha cambiado muchísimo. Creo ahora que la educación es una base importante para poder mantener a los jóvenes con memoria, mantener esa memoria de que puede ocurrir y que tenemos que ser mejores y tenemos que hacer el cambio.